Buenas a todos. El día de hoy quiero tocar el tema de Jesús murió por toda la humanidad. Vamos a primera de Juan 2:2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este texto se puede ver contrario a lo que algunas personas que dicen ser cristianas hablan. Jesús sí murió por la humanidad completa, por todos los seres humanos. Hay gente que interpreta este versículo diciendo que hace referencia a nacionalidades, que no importa de qué país eres, si eres un elegido vas a llegar al camino del Señor, pero según ellos, si no eres un elegido, Cristo no murió por tus pecados, sino que Él murió solo por los pecados de sus escogidos, que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y se basan en versículos sobre la predestinación para decir esto. Pero si leemos detenidamente primera de Juan, nos damos cuenta que en toda la carta el contexto de la misma no está haciendo referencia a nacionalidades. Está haciendo el apóstol Juan una carta a la iglesia y es una carta de consolación, pero dice que Cristo no murió solo por nuestros pecados, los de la iglesia, sino por los de todo el mundo. Vamos a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice que Dios amó al mundo. Eso quiere decir que Dios sí ama a la humanidad completa y que dio a su Hijo por la humanidad entera para que el que crea sea salvo. Pero muchos de ellos dicen, es imposible que Dios haya dado su vida por todos, porque no todos llegan a creer y no todos llegan a ser salvos. Entonces Cristo murió en vano por algunas personas. Pues no, Él no murió en vano. Pero mucha gente que vino a este mundo con el propósito de conocer a Dios a través de Jesucristo, el cual es el propósito de todos los seres humanos, lo sepan o no, sí vinieron a este mundo en vano, pues no terminaron creyendo por su propia dureza de corazón o por el desconocimiento de la verdad. Pero el vano no fue de Jesús, ya que Él cumplió la voluntad del Padre. El vano fue del incrédulo que murió sin Cristo. Ahora bien, ¿sabía Dios que muchos o que la mayoría no iban a creer para salvación? Sí, lo sabía, y aún así lo hizo, porque el propósito fue el amor, el amo. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de salvación, habla de amor, porque el acto de Jesús fue un amor, además de un salvó. Fue un amor juntamente con un salvó, porque así lo dice el texto. Un acto de amor no es en vano, así no sea correspondido. Si tú amas solamente esperando recibir, ser correspondido, entonces no estás amando realmente. Jesús hizo lo que hizo, aun por muchos que Él en su condición de Dios sabía que no iban a creer. Pero ningún humano puede decir que no ha sido amado por Dios. Judas fue elegido a pesar de su traición y Jesús lo amó junto a los demás apóstoles. No, que Judas fue elegido porque era necesario que entregara a Jesús. Sí, él lo sabía. Pero ¿crees tú que por eso su traición no dolió? La traición duele y él traicionó a Jesús y Jesús lo amó a pesar de eso. Jesús no le eligió a propósito para ser traicionado. Jesús lo metió junto a los 12 por amor. Dios en su capacidad de ver el futuro sabía que Judas iba a traicionar y dejó que entrara ahí para hacer lo suyo en el momento correcto, pero fue escogido por amor. Que Dios una a propósito suyo con la libre voluntad del hombre no significa que Dios orquestó el pecado y la traición en un hombre. Él sabía que Judas era traicionero y al final no iba a creer. Así que dijo, vamos a dejar que haga lo suyo y que eso beneficie mi plan. Es lo que Dios hace, une circunstancias, pero no obliga a nadie a hacer nada. La gente escoge y Él solo pone a la persona en el lugar y momento correcto. Así como Jesús eligió a Judas sabiendo de su traición, también eligió morir por todos sabiendo que muchos no creerían. Ustedes saben que es un acto de amor muy grande hacia alguien, el dejarlo elegir libremente. Eso hace Dios. Entonces no digan que Jesús murió en vano porque murió por gente que Él sabía que no creería. Él no murió en vano a pesar de eso. Dicho esto, sí es cierto que Dios predestina personas, pero leamos bien el verso. Vamos a Efesios 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué fue lo que ocurrió antes de la fundación del mundo? La guerra en el cielo, en la cual Lucifer intentó tomar el trono de Dios, pero fue derrotado. Desde ese momento Dios predestinó a la humanidad para que fuésemos santos y sin mancha, y la prueba está en que Adán y Eva fueron creados sin pecado. Pero fallaron. ¿Y a quién le dio oportunidad Dios de volver a Él a través de Cristo? ¿A ángeles caídos o a seres humanos? A seres humanos, papá. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, tú ya estabas predestinado como ser humano a tener la oportunidad, óigase bien, oportunidad de ser santo y sin mancha a través de la sangre de Jesús, que se obtiene al creer en Jesús, no por obras. Pero tienes esa predestinación
de que si eliges creer serás santo y sin manchas. El diablo no tiene esa oportunidad, no está predestinado porque nadie murió por él para salvarlo. Vamos a Romanos 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Ahora bien, la pregunta que nos toca en este momento, luego de leer este verso, es: ¿por qué Dios tiene misericordia de algunos y ablanda algunos corazones, mientras que con otros los endurece, como es el caso de Faraón? Porque sí podemos notar en el contexto de 1 de Juan 2:2 que Cristo murió por todos. Entonces, ¿por qué Dios endurecería el corazón de alguien por el cual Cristo murió si la voluntad de Dios es que todos se salven? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. La respuesta lógica es pensar que Dios pone a personas que Él sabe de antemano que serán incrédulas en sus propósitos de ira para mostrar su poder, y pone a personas que ya de antemano Él sabe que creerán en sus propósitos de misericordia. Sí, pero Él dice que nadie alcanza la salvación si no es por misericordia. Sí, y es que seas creyente o no, seas amable o no, seas respetuoso de las cosas de Dios o no, necesitas la misericordia de Dios de igual manera para llegar al conocimiento de la verdad. Por más blando que sea tu corazón, sin la misericordia no llegas. No solo el duro de corazón necesita misericordia, también tú la necesitaste para llegar a Cristo. Una cosa es que Él endurezca a alguien y otra cosa es que lo obligue. Una cosa es que Él ablande un corazón y otra que la fuerce un corazón a creer. Son dos cosas muy diferentes. Al final la decisión la tomas tú o no la tomas tú. Tú, cuando decidiste creer en Cristo, ¿alguien te obligó a creer? Si bien el Espíritu Santo te tocó, te conmovió, Él nunca te obligó a nada. ¿O te atreves a decir que sí? ¿Y tú de verdad crees que endurecer es lo mismo que obligar? ¿Te imaginas a Dios obligando a alguien a no creer en Él? Como que no tiene mucho sentido eso. Ahora bien, vamos a teorizar un poco con algunos versos de la Biblia que podrían dar luz a esto. Oigan bien, teorizar. Lo repito, teorizar. No estoy hablando doctrina, estoy teorizando. Vamos a Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quiénes son esos hijos que participaron de la carne? Vamos a Job 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí la Biblia llama a los ángeles hijos de Dios. Veamos otro verso que los llama de igual manera. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí vuelve a llamar a los ángeles hijos de Dios. Así que volvamos a Hebreos 2:14. Nuevamente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se estará esto refiriendo a que hay ángeles que encarnaron en seres humanos aquí en la tierra? Y oído pueblo, óigase bien, encarnar, no reencarnar. No me refiero a reencarnación, la cual no es una doctrina bíblica para nada, pero sí encarnar una sola vez, como dice Hebreos 9, 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué tal si nosotros ya existimos antes de la fundación del mundo como ángeles creados por Dios y ocurre una rebelión en el cielo en la cual un grupo tomó partido por Lucifer, otro grupo tomó partido en defender el trono de Dios y otro grupo se mantuvo imparcial en la guerra, y para redimirse Dios los hizo encarnar aquí en la tierra como hombres sin memoria de su vida de ángeles para que eligiesen si creerían o no en Él? Pero aquí como hombres, pues. Salmos 82, del 6 al 7.
Dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Si somos dioses es porque somos hijos de Dios, pero no dioses en el mismo sentido de Dios creador del cielo y de la tierra, sino que somos ángeles encarnados, porque en la resurrección no se casan ni son dadas en matrimonio, sino como los ángeles de Dios en el cielo. O vamos a decirlo en otra versión, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ese es Mateo 22:30. Quizás esa es la razón por la cual ya Dios predestina a personas, porque ya parte de la decisión la tomamos antes de venir aquí. Entonces cobra sentido esa frase, que es una frase no bíblica, que dice que ya elegiste y no viniste a elegir, sino a entender por qué escogiste lo que escogiste. Así dice una película. Pero tiene sentido, piénselo bien, esto es solo una teoría con sentido. No lo enseño como doctrina, pero vale la pena analizarlo. Quizá fuimos ángeles en el cielo, no tomamos partido ni por Dios ni por el diablo y vinimos a encarnar aquí a este mundo porque Dios quería ver de qué lado nos íbamos a poner realmente, a quién apoyaba nuestro corazón, si a Él o al diablo, ya que fuimos imparciales. Y aquí estamos viendo si creemos o no, porque seguramente ese conflicto allá arriba fue un conflicto de creencias. Quizás Lucifer no creía en la deidad de Dios. Quizás Lucifer se preguntó esa pregunta que muchos hombres se hacen hoy día. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Y al no tener respuesta a eso, se rebeló porque le dirías, ay, ¿cómo sé yo que tú eres Dios? Quizá Lucifer fue el primer ateo que ha existido en la historia del universo. Y se rebeló. Y hubieron ángeles que sí creyeron en Dios y defendieron su trono, como Miguel, Gabriel, entre otros ángeles de Dios. Y estuvieron los incrédulos, que fueron los que pelearon para intentar derrocar a Dios, que perdieron y fueron exiliados del cielo. Y hubo un grupo que se quedó imparcial, no tomó lugar por Dios, y Dios los envía aquí, a la tierra, a que tomen su decisión de si creen o no. ¿Por qué la salvación no es por obras, sino por fe? ¿No les parece eso curioso? Porque los ángeles que están en el cielo con Dios no pecan. ¿Por qué? Pues precisamente porque lo que Dios quiere de nosotros es saber si vamos o no a creer en Él. ¿Me entienden? ¿Por qué hubieron ángeles en el libro del Génesis que vieron mujeres hermosas y las tomaron para sí? Y no eran del grupo de Lucifer. Fue una rebelión no por el trono de Dios, sino una rebelión por mujeres. ¿Por qué se enamoraron de esas mujeres? ¿No será que a ellos les tocaba también venir aquí a encarnar aquí y quisieron saltarse el proceso? Y llegaron a la tierra como dioses, enseñando cosas a las mujeres, enseñando a los hombres a hacer espadas, como dice el libro de Enoch, enseñando a las mujeres sobre maquillaje, sobre brujería, sobre secretos del cielo y las estrellas. ¿No será que se saltaron el proceso y por eso están encadenados en el Tártaro, como dice la carta de Pedro, y no tienen oportunidad de salvación porque intentaron saltarse el proceso que les tocaba al encarnar aquí? ¿No será por eso que hay tantas culturas que en sus jeroglíficos, como los egipcios, entre otras, dibujan siempre seres que vienen de las estrellas y les revelan secretos y los tratan como dioses? ¿No será que esos ángeles se hicieron pasar por dioses y engañaron al mundo? Y de ahí salieron tantas religiones falsas. La Biblia dice que los gigantes, de los cuales nacieron la unión entre esos ángeles y esas mujeres, fueron los grandes héroes de la antigüedad. Hay muchos héroes en las mitologías antiguas, como Hércules, entre otros. ¿O será que eran hijos de esos ángeles? Son teorías, pero que cobran mucho sentido. Y lo quería conectar con el tema de la predestinación, porque de alguna manera ya pudimos haber elegido, y por eso Dios nos pone en un lugar o en otro, porque ya de alguna manera en nuestro corazón elegimos, y Dios lo que está haciendo es revelando lo que hay en nuestro corazón. Eso explicaría también por qué Dios permite tantos males en el mundo, que es la pregunta de los ateos. ¿Por qué Dios, si existe, permite tanto mal en el mundo? Bueno, quizá porque es necesario para que tomemos una decisión de si creemos en Él o no, porque no quisimos tomar la decisión cuando estuvimos allá arriba. Puede que todo lo que yo estoy diciendo en este video con respecto a este último tema de la encarnación de ángeles no sea cierto. Por eso lo tomo como una teoría, no como una doctrina. Puede que esté equivocado. La Biblia no da una respuesta clara a eso, pero sí nos da ciertas pistas. Pero
no lo puedo enseñar como doctrina. En próximos videos estaré hablando más sobre versículos que parecen conectar con esta idea, pero repito, no es una doctrina, pero tómenlo en cuenta. Muchas bendiciones.